Marvel reescribiré el mundo entero 143, 154. Zorro Novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 143. En una calle poco transitada, solo unas pocas tiendas abiertas las 24 horas permanecían abiertas hasta altas horas de la noche. Desde la calle, se podían ver a lo lejos las luces de neón de otras zonas. En las sombras donde no llegaban las farolas, Loki se movió con rapidez y pronto llegó a una pizzería que ya había cerrado. Su mano derecha rozó la cerradura, el cilindro se abrió con un clic y, con un suave giro del pomo, Loki se deslizó dentro. La tenue luz verde de su hechizo de visión nocturna iluminaba todo a su alrededor. La brisa que creó al entrar hizo tintinear una guirnalda de campanillas de viento que colgaba junto a la puerta, cuyo sonido nítido resonó en el local vacío. El suelo estaba impecable y las mesas y sillas estaban ordenadas con pulcritud, aparentemente sin nada especial. Usando un hechizo de visión para obtener la contraseña del ordenador de recepción, Loki lo abrió y comenzó a examinar las cuentas. El primer día de la inauguración del nuevo local, el negocio había ido bastante bien. Aunque el margen de beneficio era bajo debido a la oferta de 2x1, sin duda había atraído clientes. Thor tenía varios registros de compra del mismo periodo, todos menús del día, y no parecía haber nada raro en ellos. Justo cuando Loki estaba a punto de apagar el ordenador para investigar otras áreas, hizo clic accidentalmente con el ratón en una carpeta con varias fotos de la familia del dueño de la tienda. Muchas de las fotos eran de Hong Kong. Esta familia parecía estar formada por empresarios chinos de Hong Kong. Al desplazarse, Loki vio una foto familiar. La pareja se veía adorable, abrazados, mientras una niña pequeña se apoyaba en su padre, con los brazos cruzados, con aire desenfadado. Pronto, en otras carpetas, Loki encontró el apellido de la familia. El apellido del dueño era Chen, y su hija se llamaba Chen Xiaoyong, quien acababa de cambiarse de un instituto de Hong Kong a uno cercano. También encontró el libro de compras de la tienda. Harina, piña, salchichas, todo parecía normal, ingredientes comunes y corrientes, hasta que Loki vio el nombre pez globo seco. En estos tiempos, ¿se necesita pez globo seco para hacer pizza? Pero Loki pronto encontró un recibo de envío. Pez globo seco había sido enviado a una tienda de antigüedades en San Francisco. Seguía siendo extraño, pero no parecía tener nada que ver con esta zona. Podría ser. ¿Solo estoy siendo paranoico? Loki se enderezó y se golpeó la cabeza con un carillón de viento que colgaba junto al mostrador. El tacto le resultó un poco extraño. Se agachó, lo examinó detenidamente y descubrió que la fuente del sonido era inusual. Mientras que la mayoría eran tubos metálicos huecos, este era una flauta de hueso. Además, la textura del hueso era muy peculiar. Loki intentó identificar su material usando magia, pero los hechizos fueron desviados de inmediato, y el sonido resultante resonó por toda la tienda, levantando una ráfaga de viento. Preso del pánico, Loki lanzó varios hechizos para calmar las cosas, pero todos fueron desviados, creando solo un ruido más fuerte. Finalmente, simplemente guardó la flauta de hueso en el bolsillo de su túnica, y el sonido se apagó. Así que mi investigación de la pizzería formaba parte del guión. Loki suspiró, intentando recuperar la flauta, pero el sonido se reanudó en cuanto apareció en el aire. Vaya, el guionista fue demasiado directo. ¿Acaso quería decir que tenía que llevármela? Mirando el local vacío, Loki suspiró. Parecía no tener otra opción. Tras volver a colocar las mesas y sillas esparcidas en su sitio, Loki salió por la puerta trasera con su flauta de hueso. En realidad, sentía cierta curiosidad. ¿Y si no se hubiera dado cuenta de que aquello podría ser parte del guión, o si se hubiera dado cuenta pero simplemente hubiera ignorado las insinuaciones? ¿La habría metido a la fuerza? Ese autor era de lo más mediocre. Su idea tiene sentido. Deberías haber optado por un enfoque más indirecto, entregándosela discretamente. Eso habría sido lo más efectivo, dijo de repente la anciana. Frente a ella estaba sentado Adam. Ambos habían permanecido sentados en la esquina de la pizzería, al menos desde que Loki llegó y se marchó. Si alguien no hubiera insistido en interferir con el guión, las cosas no habrían sido así, replicó Adam con calma, guardando la pluma entre las páginas de su libro y cerrándolo. Es solo un pequeño cambio. No afectará significativamente el resultado, continuó la anciana. Adam hizo una pausa de 2 segundos, dándose cuenta de que esta hechicera suprema era un tanto descarada. Cambiaste mi elección de personajes principales.
En el guión original, los personajes principales no eran Loki y Thor, sino una arqueóloga. Adam ya había escrito la trama, pero la anciana intervino repentinamente, usando toda su persuasión, razón y emoción para cambiar a los personajes principales por Loki, lo que causó numerosas inconsistencias en la trama. Los personajes principales originales se habían convertido en personajes secundarios o incluso figuras de fondo. Parecía que solo podían presentar primero a los villanos y luego contar sus historias en flashbacks. Los hechiceros templarios no tienen sucesores. Como colega, debes ayudarme a evaluar a los posibles sucesores. La anciana se reclinó en su silla, enfatizando. De todos modos, no afectará el resultado final. ¿Has visto el futuro? Adam cambió de tema. Lo he vislumbrado un par de veces, y nunca había visto una historia con tanta certeza. La anciana sonrió y negó con la cabeza. Ya te lo dije, quien está tramando todo en las sombras no es Mefisto. Adam guardó silencio. A juzgar por las pistas desde distintos ángulos, la fuerza principal detrás de la intrusión debía ser el Señor del Infierno. No conoces bien a Mefisto. Es alguien que odia profundamente las pérdidas y se niega a sufrirlas, lo presentó la anciana con suavidad. No saldría a causar problemas cuando estamos en la cima de nuestro poder. Mefisto no es de los que arriesgan al máximo para obtener lo mínimo. Además, esta vez sus métodos son demasiado ingenuos y obvios. Hay indicios de manipulación. Recordando esto, Adam pensó en un demonio de la inteligencia. Si se trataba de él, el error de juicio sería comprensible. ¿Entonces crees que Mefisto sabe algo de esto? Preguntó Adam. Obviamente, respondió el anciano en voz baja. De lo contrario, el futuro no estaría tan escrito. Mefisto también necesita dar una lección, por eso dije que la dirección general del resultado no cambiará. Pero los detalles sí pueden cambiar, ¿verdad? Dijo Adam, levantándose para marcharse. Sí, para evitar que Mefisto aproveche esta oportunidad y haga jugadas sucias, seguiré vigilando sus piezas. Te dejo el resto a ti. Dicho esto, el anciano desapareció. Adam estaba algo exasperado. Desde que terminó la expo, la anciana, aprovechándose de su lesión, siempre elegía las tareas más fáciles y sencillas, incluso recurriendo a él para que realizara las pruebas de los posibles sucesores. Por lo que sabía Adam, también había delegado algunas tareas de patrulla necesarias en Forge y el Buda Guerrero, mientras ella misma comenzaba a disfrutar de cierto tiempo libre. Aunque intuían su intención de escaquearse, no podían hacer nada al respecto. Al fin y al cabo, ella había sido la que más había contribuido a la lucha contra Thanos, así que era comprensible que quisiera tomárselo con calma ahora. Además, el jefe no se había opuesto, así que no tenía nada que decir. Sin embargo, Adam sentía que debía recibir alguna compensación. Trabajar gratis no era lo suyo. Con ese pensamiento, la figura de Adam se desvaneció de la tienda, junto con 7 objetos expuestos en su interior. Un tambor de mano, un abanico redondo, una flor de loto, una pipa, un laúd chino, una esfera, una vasija de cerámica y un talismán bagua. 8 trigramas. Que Loki se llevara cualquiera de estos objetos encajaría con su plan. San Francisco. Las palabras de la anciana no eran meros pretextos, ni su obsesión con los peones de Mefisto era del todo mentira, pues uno de ellos había llegado al lugar que Mefisto le había indicado. Bajo el mismo cielo nocturno, en un callejón lúgubre, la luz de las llamas brillaba en las paredes. Desde las sombras, se oían intermitentemente débiles sonidos de movimiento y gruñidos de bestias. Me has estado persiguiendo desde Europa, ¿no te aburres? Una cadena se extendió, arrastrando a un gigantesco sabueso infernal desde las sombras. Las llamas que ardían en la cadena la convirtieron al instante en un montón de cenizas. Johnny tiró con fuerza. La cadena atravesó los restos carbonizados, dejando fragmentos en el suelo antes de volver a penetrar en su cuerpo. La calavera en llamas mostraba un atisbo de confusión. No comprendía por qué los ataques de Mefisto habían aumentado repentinamente en frecuencia, aunque seguían siendo igual de intensos. Cada ataque terminaba dejando tras de sí algunos cadáveres. ¿Qué sentido tenía todo esto? Los sabuesos del infierno estaban descontrolados. ¿Acaso él, el jinete fantasma, había venido a acabar con ellos? Hablando de jinetes fantasma, suelen ser los protagonistas de leyendas, pero en el fondo no son más que peones engañados por Mefisto para firmar contratos. Johnny completó una vez la misión de Mefisto en Nuevo México, matando a Corazón Negro y a varios de sus secuaces. Según el acuerdo, Mefisto debía devolverle su alma. Pero cuando Mefisto vino a cumplir el contrato, Johnny se negó rotundamente.
Además de la aparente razón de usar una maldición para defenderse de Mephisto, la razón principal era que Hornby simplemente no creía en sus promesas. Porque cuando firmó el contrato, era para curar el cáncer de su padre, pero poco después de la cura, su padre murió en un accidente de moto, y Mephisto admitió abiertamente su responsabilidad. La promesa de curar el cáncer se cumplió, ¿no? El contrato no mencionaba que seguiría viviendo tras la cura. Esta lógica es similar a la de cierto médico de piel morada, pero aún más repugnante. Es pura manipulación deliberada. Tras rechazar a Mephisto y expresar su hostilidad, Hornby fue perseguido implacablemente por Cerbero. Por suerte, estas criaturas solo aparecían de noche. De lo contrario, su vida diaria se habría arruinado por completo. Justo cuando Hornby pensaba que el día terminaría como cualquier otro, un rápido ruido surgió de las sombras. Un gigantesco cerbero apareció cerca y se abalanzó sobre Hornby. Blandió sus cadenas, con llamas trazando un camino en el aire, intentando atrapar a su presa. Sin embargo, la cabeza izquierda del cerbero abrió sus enormes fauces y un cañón de aire salió disparado, desviando las cadenas. Al instante siguiente, el cerbero estrelló a Hornby contra el suelo, y el esqueleto del motorista fantasma rechinó contra la tierra con un sonido chirriante. Cachorro. Te equivocaste, ¿sabes? Hornby, mientras usaba sus manos para bloquear las mordidas del cerbero, apuntó los ojos vacíos de su cráneo a los del animal. La mirada penitente. Esta era la habilidad más poderosa del motorista fantasma. Un juicio del alma a través del contacto visual directo. Esta vez, no sucedió nada. Hornby no encontró ningún alma que pudiera encenderse dentro del cuerpo del perro de 3 cabezas. Solo lo había experimentado una vez antes, contra Blackheart. En aquel entonces, sin el contrato de Sanguinza y sin absorber espíritus malignos, el cuerpo de Blackheart no tenía alma, y la mirada del arrepentimiento fue ineficaz. Sobresaltado, Hornby se detuvo un instante, y el perro de 3 cabezas aprovechó para apartarle las manos de un manotazo, clavándole la cabeza central en el cráneo. La inmensa fuerza y la magia de sus dientes le abrieron una grieta, y el fuego infernal que salpicó incineró al instante una de las cabezas del perro. Sin embargo, las llamas solo alcanzaron el cuello, donde la carne ya se había desprendido, impidiendo más daños, y una nueva cabeza volvió a crecer, con la única consecuencia de que las 2 cabezas adyacentes fueran más pequeñas. Este era un monstruo diseñado específicamente para contrarrestar a Ghost Rider. Inmune a la mirada del arrepentimiento, ojo del juicio, sin miedo al fuego infernal, con una velocidad increíble y la capacidad de lanzar hechizos con precisión. Primero tenía que escapar. La mente de Hornby se aceleró, y su vehículo pasó a toda velocidad, embistiendo al perro infernal que lo tenía acorralado. Hornby saltó al vehículo, listo para huir. ¡Bang! Un disparo resonó de repente. La bala impactó contra el perro de 3 cabezas, pero su gruesa piel la detuvo. ¡Maldita sea! Gente inocente había quedado atrapada en el fuego cruzado. Un pensamiento cruzó la mente de Hornby. Giró bruscamente el vehículo, cambiando su objetivo de huida a ataque, y gritó: ¡Corran! ¡Corran! Antes de que terminara de hablar, sonó otro disparo. Esta vez, no era una bala, sino una bola de fuego infernal solidificado. Las llamas chocaron con el cañón de aire en el aire, aniquilándose mutuamente. Hornby, sobresaltado, se giró y vio una figura familiar. Cabello y barba pálidos, rostro curtido. Era el anterior Ghost Rider y guardián de la tumba, Carter Slade. Pero no se suponía que ya no podía transformarse. Las llamas que ardían en su cuerpo también parecían algo diferentes del fuego infernal. No te distraigas. No recuerdo haberte enseñado nunca a no mirar hacia adelante en la batalla, dijo Carter. Hornby giró el coche, las ruedas pasaron por encima del cuerpo del perro de 3 cabezas y se detuvieron en otra dirección. Junto con Carter, rodearon al perro por ambos lados. Esto no es una distracción, es multitarea, dijo Hornby, mejorando su ánimo al ver una cara familiar. Probablemente sea un arma biológica diseñada para atacarnos. Será mejor que tengas cuidado. ¿Atacados? Carter soltó una carcajada. Justo a tiempo, traje a alguien específicamente para atacarla. ¿Qué significaba eso? Hornby hizo una pausa al notar un rayo verde que salía disparado del callejón, atrapando directamente al perro de 3 cabezas. El perro forcejeaba dentro del resplandor verde. Demonios y monstruos, fuera. Demonios y monstruos, fuera.
Honji vio a un anciano blandiendo un artefacto mágico que no comprendía, recitando conjuros ininteligibles, y pulverizando con facilidad al perro de 3 cabezas contra el que estaba indefenso. ¿De dónde había salido este experto? En ese instante, Carter saltó del muro, aún ágil a pesar de su edad. Este es el joven del que te hablé. ¿Qué te parece? No está mal, ¿verdad? Le dijo Carter al anciano en la entrada del callejón. Ay, Dios mío, deberías haberla presentado a papá mañana. Es tan tarde, papá ya debería estar durmiendo. La voz ronca de papá denotaba cierto disgusto. Guardó su artefacto mágico, miró a Honji y se dio la vuelta para marcharse. Carter giró la cabeza, indicándole a Honji que lo siguiera. Confiando en Carter y movido por su propia curiosidad, Honji desactivó su forma de Ghost Rider, preparándose para seguirlo. Pero en ese instante, un dolor agudo le atravesó la cabeza y se desplomó al suelo. ¡Ay, Dios mío! Este chico es un idiota, incluso más tonto que el sobrino de papá. Esas fueron las últimas palabras que Honji oyó antes de perder el conocimiento. El anciano quiere que me traigan pez globo seco preprocesado de Hong Kong, no que lo compren en el mercado. ¡Ay, qué incompetentes son! Si pueden comprarlo en el mercado, ¿acaso no hay mercados en San Francisco? ¿Por qué tendrían que enviarlo? Una cosa más. Devolví el paquete. Recuerden recogerlo ustedes mismos. Honji abrió los ojos con dificultad, oyendo voces que resonaban constantemente en sus oídos, y vio a su padre hablando por teléfono. Al levantar la mano, se dio cuenta de que tenía la cabeza vendada y la herida le palpitaba de dolor. ¿Despierto? ¿Quieres un té? Preguntó Carter, sentado en una silla, colocando una taza de té de bayas de goji frente a Honji, reclinándose en el sofá. ¿Dónde estoy? Preguntó Honji, incorporándose lentamente del sofá. En la tienda de antigüedades del viejo, terminó Carter. Honji hizo una pausa antes de explicar. Viejo no significa padre, es solo un título. También puedes llamarlo señor Chen, pero prefiere que le digan viejo. Oye. Baja la voz, ¿no oíste al viejo por teléfono? La voz del viejo provenía de la habitación contigua. Carter se encogió de hombros. Es un viejo simpático, pero gruñón. No tienes mi edad, así que podrías llevarte una paliza si haces algo mal. Honji parpadeó y escuchó otra conversación proveniente de la habitación contigua. Señora Dragón, necesito que me envíe pez globo seco procesado y otros materiales y los jóvenes de hoy en día son tan poco fiables. ¿De verdad fueron al mercado a comprar pez globo seco para engañar al viejo y está ocupado? Aunque lo esté, debería enviarle las cosas al viejo primero. Sin materiales para hechizos, ¿cómo va a luchar contra los demonios? Hay una cosa más. El correo tiene que ser urgente, pero no lo envíe contra reembolso y, para ser sincero, Honji no entendió ni una palabra de aquello. Estaba hablando cantonés, una lengua regional de China, muy común en Hong Kong. Necesitas aprender más. Saber solo inglés no basta, explicó Carter desde un lado. Honji asintió, a punto de preguntar por el perro de 3 cabezas de ayer, cuando su padre se acercó. No te muevas. Su padre lo empujó hacia atrás en el sofá. Honji se sorprendió un poco. Aquel anciano era sorprendentemente fuerte, completamente desproporcionado a su tamaño. Tras revisar el vendaje y la herida en su cabeza, su padre se sentó a un lado. Siempre son así, actuando sin pensar, y al final, todavía tenemos que molestar a su padre, rió Carter. ¿Oíste eso? Piensa antes de actuar. Su padre se giró para mirar a Carter. ¿No te dijo eso a ti? ¿Quién te mandó ponerle la mano encima a alguien? ¿Acaso tu padre no te dijo que no le pusieras la mano encima a nadie? Al oír esto, Honji notó que la mano derecha de Carter estaba envuelta en vendas con muchos conjuros que no comprendía. Un accidente, dijo Carter con gesto adusto. ¿Un accidente? Tu accidente ha roto el equilibrio del sello que llevaba más de un mes. Todo tiene que empezar de nuevo. Vaya, este accidente es demasiado inesperado. El tono del anciano denotaba insatisfacción. Carter le lanzó varias miradas significativas, indicándole que le prestara atención a Honji. HMPH. El anciano se puso de pie. Voy a hacer otra llamada. ¿Por qué no ha regresado Jackie-chan todavía? Tras su partida, Honji suspiró aliviado. La presión era inmensa. Señor Carter, ¿cómo conoció a este anciano? Carter suspiró, recordando el pasado. Desde la batalla con el demonio Corazón Negro, el contrato de San Van Gunza fue destruido y Carter ya no tenía que custodiar el cementerio.
Carter, cuyo cuerpo había sido casi completamente corroído por el fuego infernal, sabía que no le quedaban muchos años de vida. Habiendo pasado tanto tiempo en aquel pequeño lugar, quería aprovechar sus últimos momentos para viajar. Al llegar a San Francisco, Carter sintió que su tiempo se acababa. Encontró la cima de una montaña apartada, con la intención de ver el amanecer y despedirse de este mundo. Casualmente, se topó con el anciano que había llevado a Jackie Chan a la montaña. Justo cuando el fuego infernal estaba a punto de engullirlo, su padre intervino y lo selló, salvándolo de la muerte. Durante el mes siguiente, Carter recibió tratamiento de su padre. Quizás debido a los efectos secundarios, su memoria estaba algo confusa. A veces, Carter creía haber muerto en la cima de la montaña y que todo había sido un sueño. No fue hasta que vio a Honey ayer que Carter se dio cuenta de que estaba vivo. En un momento de impulsividad, Carter olvidó las instrucciones de su padre, reactivó el fuego infernal, contactó con el espíritu de la venganza e intentó transformarse. Por suerte, el sello funcionó, impidiéndole transformarse por completo en el motorista fantasma. De lo contrario, Honey podría haber visto cenizas ardientes disiparse en el cielo nocturno. Padre tenía razón, no deberías haber atacado de nuevo. Exclamó Honey, mirándolo con seriedad, como si fuera su propio padre, que insistía en fumar incluso sabiendo que tenía cáncer. ¿Me culpas? ¿No te dije que si te lesionas, debes mantener la forma de motorista hasta que tu cuerpo se cure y la herida desaparezca? Replicó Carter. Honey lo miró fijamente con terquedad, como diciendo: me equivoqué, pero tú tampoco tenías razón. De acuerdo, lo sé, no volveré a transformarme, asintió Carter a modo de disculpa. Además, ¿qué opinas de los sucesos de anoche? Sospecho que Blackheart no está del todo muerto. Exclamó Honey con decisión. ¿Por qué dices eso? Preguntó Carter. Fue un ataque demasiado preciso. Era un monstruo creado exclusivamente para acabar con nosotros. Entre mis enemigos, muy pocos poseen ese poder, dijo Honey. Entonces, ¿por qué no Mephisto? Continuó Carter. Si fuera él, después de haber sufrido docenas de ataques de sabuesos infernales a lo largo de los años, debería haber aparecido hace mucho tiempo, no ahora. Honey estaba muy seguro de su juicio. Carter reflexionó un momento, mirando de reojo a su padre. Esto no coincidía con la teoría de su padre. Su padre creía que los olores de los sabuesos infernales y Cerbero eran idénticos, lo que indicaba que provenían del mismo controlador. Pero si se trataba de Blackheart, invocar el poder de su padre parecía comprensible. ¿Qué piensas hacer? Creo que podría estar en San Francisco. Primero pienso recabar información y ver si encuentro alguna pista. Si eso no funciona, lo atraeré. Los ojos de Honey brillaron con determinación. Arruiné su gran plan, debe de querer matarme. En realidad, creo que denunciarlo a las autoridades es una buena idea, sugirió Carter. No, no tengo pruebas y no quiero tener ningún contacto con esa gente, dijo Honey, negando con la cabeza y apretando el puño. Confiaré en mi propia fuerza para enviar a esos demonios de vuelta al infierno. Carter suspiró con impotencia. Honey era terriblemente terco, pero quizá eso también fuera un factor crucial en cómo había logrado sobrevivir a la persecución de Mephisto hasta ahora. Sin duda, algunos rasgos de la personalidad tienen ventajas y desventajas. Justo cuando Honey se disponía a reunir diversa información para dar con Corazón Negro, un hombre con cabeza de lobo se acercó respetuosamente a Mephisto desde las sombras y se arrodilló. El collar que llevaba al cuello estaba grabado con nombres fluidos, entre los que el de Honey destacaba. Estos nombres conformaban una lista de quienes habían roto el contrato, incluidos aquellos a quienes él había prohibido su acceso. Como rey lobo de la manada de sabuesos infernales, Lobo de Medianoche era el leal subordinado de Mephisto, encargado de cazar y eliminar a quienes violaban el contrato. Amo, Jinete Fantasma se ha percatado de la presencia de Corazón Negro, pero no me atrevo a acercarme demasiado. El aura mágica de esa cabaña es demasiado intensa, susurró Lobo de Medianoche. Lo entiendo. Bien hecho, sonrió Mephisto. El sabueso infernal de 3 cabezas que persigue a Ghost Rider no tiene nada que ver con Blackheart. Es mocoso, ni siquiera sabe usar hechizos comunes, mucho menos inventar magia dirigida. Maestro, ¿debo atraerlos al lugar del ritual de resurrección? Continuó preguntando Lobo de Medianoche. No es necesario, respondió Mephisto con un gesto de la mano. Encontrarán el lugar por sí mismos. Mocoso, ignoras por completo los designios de los demás. Mephisto percibió la influencia de Adam.
Los hilos del destino ya habían envuelto a Blackheart, y por la situación actual, el ignorante no parecía haberse percatado. Pero esto no era culpa de Blackheart. Con Adam, Mephisto, la anciana e incluso Frigga involucrados, esta alineación habría sido una gran pérdida incluso para Thanos si no hubiera tenido cuidado. Además, su objetivo era simplemente un demonio menor cuya forma humana había sido asesinada por Ghost Rider, pero que se negaba a regresar al infierno y permanecía en la Tierra. Vayamos, busquemos un lugar para ver el espectáculo. Además, también debería pensar en su castigo por regresar al infierno, dijo Mephisto, desapareciendo de las sombras. Lobo de Medianoche saltó al unísono, transformándose en un fantasma con forma de lobo que flotaba en el aire. Tras la puesta de sol, Johnny comenzó a recuperarse de sus heridas transformándose en Ghost Rider y buscando a Blackheart en los rincones más recónditos de la ciudad. Sus acciones sin disfraz fueron rápidamente descubiertas por Blackheart, pero esta vez, Blackheart no intentó inmediatamente causarle problemas a su némesis. No te impacientes, tarde o temprano caerá en tus manos, susurró Corazón Negro para sí mismo, y luego observó el enorme círculo ritual en el suelo, repleto de energía oscura. Si solo quisiera recuperar su forma humana y, de paso, evocar las almas de los 4 ángeles caídos que se habían fusionado con la naturaleza, la energía acumulada en el círculo sería suficiente. Pero Corazón Negro siempre recordaba que su objetivo era conquistar el mundo humano, obtener el poder suficiente para desafiar directamente a su padre, Mephisto. Resucitarlos no bastaba. Al fin y al cabo, los 4 supuestos ángeles caídos y demonios agua, tierra, viento y sonido eran increíblemente débiles. Aparte de intimidar a la gente común, ni siquiera podían derrotar a un jinete de espíritu maligno recién despertado. Por lo tanto, el demonio Corazón Negro puso sus ojos en el poder infernal que quedaba en la tierra. Yarnan. Padre, ¿de verdad temes a unas simples formas de vida, permitiendo que una zona tan vasta drene y purifique el poder del infierno? Ya no eres digno de ocupar el trono. El demonio Corazón Negro subió al trono esquelético ilusorio. Y yo, desde Yarnan, forjaré mi ilustre nombre y ascenderé al trono. La confianza del demonio Corazón Negro provenía en gran medida de las circunstancias únicas de Yarnan. ¿Recuerdan el comentario de Xia Yimin sobre que Yarnan originalmente era solo una tarea puntual de eliminación de basura, pero que, gracias a la iniciativa de numerosos cultivadores, se convirtió en una planta de eliminación de basura? Entonces, ¿de dónde proviene la basura que esta planta purifica constantemente? Parte de la energía proviene de la tierra, la cual debería haber sido canalizada al infierno, pero la cantidad es insuficiente para que Yarnan funcione continuamente. Por lo tanto, Yarnan ha estado extrayendo energía directamente del infierno. Debido a que el poder que Yarnan extrae del infierno, que abarca incontables universos, es demasiado pequeño, Mephisto no ha interferido. Por supuesto, ya ha trasladado el punto de extracción de energía al territorio de Lucifer, lo cual también es una de las razones por las que no le importa. Esto también ilustra un punto. Corazón Negro no solo nunca ha comido, sino que ni siquiera ha visto. Aunque Yarnan se lo hubiera dado, sin apoyo, Mephisto podría arrasar esa zona de un solo golpe. Al fin y al cabo, Blackheart es un ingenuo que cree que devorar 1000 almas pecadoras especiales del contrato de Saint Van Fonza le permitirá conquistar la tierra entera y rivalizar con Mephisto. Ahora que por fin ha visto un territorio donde puede obtener energía infernal continuamente y que parece estar desatendido, ¿cómo no iba a babearle? Como ser de segunda generación, Blackheart no es rival para Thor. Thor tiene hombres, su núcleo son los guerreros de Asgard, dinero, el tesoro real está a su disposición, y tierras, es el heredero según la visión asgardiana. Se podría decir que lo tiene todo, excepto su falta de ambición. Por otro lado, Darkheart no posee nada, los 4 demonios son solo secuaces que encontró, ni dinero, las almas y la energía infernales son prácticamente inaccesibles para él, ni territorio, intentó apoderarse de un pequeño pueblo, pero Ghost Rider lo asesinó de inmediato. Podría decirse que no tiene nada más que un ardiente deseo de convertirse en el gobernante del infierno. Los fragmentos de demonios menores del bando de Amer fueron todos asesinados y recolectados por el propio Darkheart en el infierno. Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. En cuanto consiga el pacto que mi padre hizo con los dioses antiguos, y espere a que todos los cultivadores sean infectados por los fragmentos de demonios menores, mi gran plan estará completo. La atención de Darkheart se centraba principalmente en el bando de Amer, y al ver que estaban a punto de comenzar su exploración a fondo, no pudo evitar tararear con entusiasmo.
Mientras tanto, en el mundo onírico de la noche de caza de Yarnam, Loki se cruzó de brazos, observando cómo la matanza de Amer se volvía cada vez más fácil. Los infectados comunes ya no representaban una amenaza significativa para él. Esos cazadores de élite infectados no eran enemigos que Amer pudiera derrotar rápidamente con sus instintos de demonio menor. Más importante aún, habían pasado 2 días y Amer no mostraba ninguna señal de despertar su espíritu. Señor Amer, quizá deba tranquilizarse un poco. ¿Deberíamos suspender temporalmente la misión de escolta? ¿O deberíamos completar la exploración a fondo acordada mañana? Preguntó Loki. Amer estaba completamente perplejo. ¿Cómo era posible? ¿Por qué no podía despertar su espíritu? Había visto claramente en los foros que alguien lo había logrado en tan solo una noche de lucha, y el progreso de Strange parecía incluso más rápido que el suyo. ¿Podría ser que su talento fuera realmente tan malo? Continúen, aún pagaré, dijo Amer entre dientes. Strange, que estaba cerca, intentaba diseccionar un cuerpo infectado con forma de bestia, tratando de usar su nueva visión para localizar el órgano mutado que le proporcionaba energía. Al oír las palabras de Amer, levantó la vista, se limpió la sangre de las manos y luego caminó tranquilamente hacia Loki. Amer podría tener un problema. Creo que podemos negarnos a investigar más. Siempre podemos obtener un reembolso parcial. Loki miró a Strange con cierta sorpresa. ¿Qué crees que le pasa? Veo flujos de energía extraños a su alrededor, y esa energía me incomoda mucho, continuó Strange. Quizás seas demasiado poderoso para notarlo, pero sin duda está ahí. Este tipo tiene un talento excepcional. Loki se sorprendió de poder percibir el hedor del infierno sin siquiera haber completado su despertar espiritual. Tu percepción es muy precisa. Parece que tienes el talento para convertirte en hechicero, respondió Loki con calma. Ahora Strange lo entendía. Este tipo ya había descubierto el problema de Amer y aún no lo había solucionado, probablemente jugando a largo plazo. Al día siguiente, llegó de nuevo la hora señalada. Loki les dio el visto bueno a los magos del templo que habían sido desplegados y, junto con Thor, volvieron a entrar en el sueño, con la flauta de hueso aún escondida en sus mangas. Esta vez, el crepitar de las llamas era mucho más intenso durante el sueño. Cuando se reunieron, Amer parecía algo indispuesto, llevándose constantemente las manos a la frente. Sin embargo, hoy estaba un poco diferente. De hecho, había acudido al punto de encuentro por su cuenta, en lugar de esconderse en la casa segura esperando a que lo recogieran. Loki extendió la mano y confirmó que la flauta de hueso estaba de nuevo en su bolsa. Dio un paso al frente. ¿Vamos? Ahora puedes decirnos a dónde vamos. Por supuesto. Amer bajó la mano. Vamos al Palacio Pumerú. Una vez que me lleves allí, la misión estará completa. De acuerdo. Loki asintió. Vamos. Para evitar alertar al enemigo, Strange permaneció con el grupo. Sin embargo, Caecilius ya le había advertido que, en cuanto comenzara la lucha, los magos del templo lo sacarían del sueño de inmediato. Y si sentía que era demasiado tarde, podía intentar comunicarse mentalmente con Romo Celia. Estos dos magos ya se habían comunicado previamente. El Palacio Pumel en la noche de la caza es una zona muy especial, una especie de reflejo del verdadero Palacio Pumel. Está repleto de extrañas trampas y monstruos bizarros, y su distribución espacial es caótica. Sin embargo, innumerables cultivadores han logrado explorarla a fondo. Su capacidad para moverse con tanta rapidez se debe principalmente a que la mazmorra produce unas copas doradas utilizadas para sacrificios. Estas copas, junto con los rituales de sacrificio públicos realizados por Big Vago, pueden traer materiales de Yarnan directamente a la realidad, lo que actualmente constituye la principal fuente de materiales de Yarnan para los cultivadores independientes. Como Amer no había hecho ninguna petición especial, los 4, liderados por Loki, tomaron un atajo disponible públicamente en el cielo. A través del altar de la capilla de Odón, usando los relieves y las runas lunares rojas para abrir un pasaje a la mazmorra. Este camino era relativamente seguro, con menos bestias cazadoras de élite cerca, y era menos probable encontrarse con la obispa Amelia de la Iglesia de la Sanación, que vagaba por la pesadilla. Parece que hoy tenemos suerte. La obispa Amelia está en la catedral y no ha sido atraída, dijo Thor, blandiendo su martillo mientras un rayo destrozaba a un cazador de bestias. Sí, qué suerte, respondió Amer, frotándose la frente. No había dicho mucho durante el camino, sintiéndose algo mareado. Veía todo a su alrededor como si mirara a través de un cristal esmerilado.
Movió los relieves siguiendo un patrón predecible, tallando una runa lunar roja en el centro de la formación con su cincel. El altar de la capilla comenzó a distorsionarse y un túnel espacial se abrió lentamente. Al percibir el aroma que emanaba del túnel, los ojos de Amer se iluminaron, y su malestar físico y mental desapareció por completo. «Vamos, rápido», exclamó Amer con entusiasmo. Justo cuando cruzaron el portal, un rayo de luna distorsionado se refractó hacia ellos. Thor reaccionó con rapidez, lanzando su martillo. El rayo chocó con la luz de la luna, haciendo que el martillo volviera volando a la palma de Thor. Usando la luz parpadeante de la batalla, Loki vio un grupo de monstruos. Compuestos de cuerpos gelatinosos translúcidos y con protuberancias óseas, estas características los identificaron como miembros del séquito del dios de la luna. «Menudo obstáculo», exclamó Blackheart, al ver la horda del séquito del dios de la luna a través de los ojos de Amer, rebosante de alegría. Esto era justo lo que buscaban. Estos seres superiores, ligados por el contrato de Mefisto, sin duda no querían que el contrato cayera en malas manos, especialmente porque Mefisto no se había dejado ver por allí en mucho tiempo. Por lo tanto, que los seres superiores, al percibir algo extraño, canalizaran su poder hacia esa zona era justo lo que Blackheart esperaba. Incluso estaba preparado para ocupar su lugar en la lucha. En ese preciso instante, Thor cargó hacia adelante. Parecía transformarse en un rayo, abriéndose paso entre el séquito. En un abrir y cerrar de ojos, el séquito del dios Luna yacía esparcido por el suelo, dejando solo el olor a carne quemada en el aire. Thor permaneció allí, como si acabara de entrar en calor. ¿Acaso estos monstruos eran demasiado débiles? ¿O los escoltas demasiado fuertes? En fin, ni siquiera necesitaba mostrarse. El cielo estaba de su lado. Amer continuó abriendo camino, adentrándose en la mazmorra. No habían dado ni 2 pasos cuando un olor a pescado los envolvió. El séquito de Kos había aparecido. «Un montón de basura. Vuestro dios ya ha sido hecho pedazos. ¿Qué hacéis todavía vivos?», exclamó Blackheart, mirando al grupo de hombres pez que blandían diversas armas toscas, cada vez más irritado. No podía permitirse demorarse demasiado. Si su padre los descubría, sería problemático. Hechizo de manifestación simbólica. Invocar enemigos naturales. Loki completó el conjuro silencioso y fantasmas se materializaron. Gatos aterrizaron en el suelo, incluyendo muchos grandes felinos como leones, tigres y leopardos. Los gatos comen peces, y los hombres pez también son peces. Entre maullidos y gemidos, los gatos cargaron contra el banco de peces. Potenciados por el poder simbólico, sus ataques fueron altamente efectivos, infligiendo fácilmente un daño masivo a los hombres pez. Algo no está bien. Hay demasiados enemigos, dijo Loki, acercándose deliberadamente a Amer. Aprovechando la distracción, Strange, habiendo completado su despertar espiritual, salió del sueño y reemplazó a Mordo con él. ¿Tienes miedo? Amer miró a Loki, sus ojos ya no eran humanos. Quiero decir, necesitamos más dinero. Loki cambió de tema, al menos para compensar los costos de nuestros hechizos. No hay problema, es lo justo, y tengo una recompensa aún mejor para ti, dijo Amer riendo. Tras encargarse de los hombres pez, avanzaron unos metros cuando, de repente, apareció un grupo de monstruos cabezones. Los sirvientes artificiales de la hija del universo. Esto va a acabar alguna vez. La ira de Blackheart estalló, pero al ver el mural tras los monstruos, se desvaneció al instante. El juego estaba a punto de terminar. Era un contrato de apuesta escrito en el idioma de los superiores y en el idioma común del infierno. Mefisto era responsable de resolver los problemas de todos los descendientes de los superiores. Cuantos más resolviera, más tiempo tendrían que trabajar para él. Por supuesto, Mefisto había ocultado trucos en este contrato aparentemente igualitario, especialmente una cláusula secreta. Si el tiempo de trabajo acumulado superaba cierto límite, el deudor entregaría voluntariamente su alma y su existencia a Mefisto para compensar el tiempo perdido. Blackheart controló a Amer para que se colara entre los monstruos gigantes y corriera hacia el mural. Quería modificar la inscripción y, al mismo tiempo, conservar el contrato íntegro haciendo una copia. Al ver el extraño movimiento de Amer, Loki buscó en su bolsa, indeciso sobre si era el momento de usar la flauta de hueso. Rasg. Amer se arrancó un trozo de piel humana del pecho, y las palabras de los murales saltaron sobre la piel ensangrentada. Entonces, Blackheart, untando la sangre que goteaba, cambió el nombre del cliente del contrato por el suyo. Ahora lo tengo todo.
Empuñando el contrato, Blackheart se giró y se abalanzó sobre Amer, anunciando a gritos su llegada. Sosteniendo el contrato, el demonio Corazón Negro sintió claramente que el control del monstruo cabezón a su lado había caído en sus manos. También percibió vagamente la ubicación aproximada de varias figuras de alto rango en Yarnam, y el control que ejercían sobre ellas. Jajaja. Riendo a carcajadas tras el éxito de su plan, el demonio Corazón Negro miró a los miembros de su escolta, preparándose para disfrutar de sus expresiones de incredulidad. Sin embargo, la realidad era algo distinta a lo que esperaba. Thor permaneció impasible, lanzando suavemente el martillo que tenía en la mano. Arcos de electricidad rebotaban entre su palma y el martillo. Inclinó la cabeza para mirar a Loki. Mordo juntó las manos, comprobando la estabilidad y el estado espacial del entorno para ver si era adecuado para desplegar la dimensión espejo. Loki, por otro lado, tenía una mano en su bolsa, meditando qué debía hacer según el guión. Los tres tenían expresiones y actitudes distintas, pero ninguno mostraba sorpresa ni miedo. La risa de Blackheart se apagó. Tras un silencio de 2 segundos, preguntó: ¿Sabéis algo? Idiota. ¿No te crees muy listo, eh? Se burló Thor con rudeza. Apenas había terminado de hablar cuando Blackheart sintió que algo andaba mal. La conciencia de Amer fue arrancada del sueño a la fuerza, y el hechizo de control que había implantado en su cuerpo se rompió. Amer, completamente inconsciente, era la víctima. Los magos del templo lo vigilaban a la vez que lo protegían. Inútil, inútil. Una niebla negra emanó del contrato en la mano de Blackheart, enroscándose a su alrededor y asegurando su permanencia en el sueño. ¿Crees que puedes desterrarme simplemente rompiendo la posesión? Sin duda reinaré supremo. Rugió Blackheart, y los gigantescos monstruos, antes silenciosos, volvieron a moverse, acercándose a Thor y sus compañeros. El martillo de la destrucción. El martillo ilusorio explotó en el pequeño espacio, esparciendo rayos que destruyeron a todos los secuaces comunes. Corazón Negro comprendió entonces que tal vez no se trataba de que los secuaces fueran demasiado débiles, sino que el equipo de escolta era demasiado fuerte. Y cuando la escolta se convertía en el enemigo, el problema era inmenso. La luz que había oscurecido su visión apenas se había disipado cuando un rayo de luz impactó directamente contra Corazón Negro, increíblemente cerca. Antes de que pudiera reaccionar, Corazón Negro instintivamente levantó su mano derecha para protegerse la cabeza. El martillo se estrelló contra la pared detrás de él, sobresaltándolo, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba ileso. Era la habilidad de Flora. Plegamiento espacial /adimensional. Mediante el contrato, Corazón Negro podía utilizar las características de los seres superiores, incluso controlando directamente a sus enemigos. Así es. Ya no estoy solo. Exclamó Corazón Negro, fulminando con la mirada a los tres que tenía delante y activando el contrato de nuevo. Flora, ven conmigo. Thor se puso tenso, Loki desenvainó su flauta de hueso y Mordo blandió sus látigos de energía, que aparecieron en sus palmas, listos para la batalla. Sin embargo, nada sucedió. Flora no apareció, rechazando directamente la llamada del contrato. En cuanto a las consecuencias de romperlo, dijo: venid a reclamarlas si os atrevéis. Blackheart hizo una pausa incómoda por un segundo, luego volvió a alzar el contrato. Epicat, ven a mí. No pasó nada. Contra un ser superior como Mefistófeles, romper el contrato era imposible, pues Mefistófeles era lo suficientemente fuerte y la fuerza vinculante del contrato era formidable. Pero Blackheart no se preocupó. Tu actuación fue excelente. El circo no te contrató como payaso. Son ciegos, se burló Thor. Blackheart, enfurecido, se preparó para huir. Cuando me encargue de quienes rompieron el contrato, todos morirán. Sus últimas palabras fueron impresionantes, pero inútiles. Blackheart reapareció en el mismo lugar, con un contrato invisible que limitaba sus movimientos. ¿Cómo era posible? Al ver su expresión de desconcierto, Loki alzó la mano, sosteniendo también un contrato firmado por Amer, Loki y Thor. Dudo mucho que vengas del infierno. ¿Ni siquiera revisaste el contrato antes de firmarlo? Loki lo agitó, y el poder oculto del dios de las mentiras sobre el contrato se disipó, revelando varias cláusulas ocultas escritas en asgardiano. Si hubiera sabido que eras tan ingenuo, habría hecho estos términos aún más severos, dijo Loki con calma. Él era el dios de las mentiras. Aunque su nombre sonaba común, poseía la habilidad de manipular contratos. Son asgardianos. Exclamó Blackheart, sorprendido.
Al darse cuenta de esto, la interferencia mental de Mordo se disipó, y reconoció a Thor y Loki. Thor. El dios de las mentiras. ¿Ahora te das cuenta? Demasiado tarde. Cargó Thor. ZZZZT. Un rayo atravesó el cuerpo de Blackheart y se detuvo tras él. Blackheart, ileso, suspiró aliviado. Es inútil. Incluso si rompen el contrato, aún puedo usar tu autoridad. No puedes hacerme daño. Autoridad de Odón, voz invisible. Las ondas sonoras se expandieron distorsionando el espacio, atrapando aparentemente a los tres frente a él. Sin embargo, en el momento en que las ondas sonoras tocaron la flauta de hueso, se transformaron en música melodiosa y una suave brisa recorrió la escena. Ah, así que así es como se usa esto, comprendió Loki, se llevó la flauta de hueso a los labios y comenzó a tocar. Las ondas sonoras formaron cuerdas invisibles que comenzaron a ondular a su alrededor. Autoridad del dios de la luna, control dimensional. El demonio corazón negro intentó interferir con el espacio circundante, pero su poder se disolvió instantáneamente al contacto con las ondas sonoras. Mordo se abalanzó hacia adelante y atacó con su látigo. Un crujido seco resonó, dejando una marca en el rostro de Blackheart. El ataque de Thor volvió a surgir por la espalda. Autoridad de Kos, sueño y realidad. El ataque se desvaneció como una burbuja onírica. Todos los superiores poseían un poder similar, pero la autoridad de Kos iba un paso más allá. Sin embargo, su esencia era la misma, y por lo tanto, la flauta de hueso la purificaba de nuevo. No se podía usar el mismo ataque dos veces. Blackheart entró en pánico. La restricción de la flauta de hueso era demasiado grande. Todos los hechizos lanzados con esa autoridad serían purificados y anulados. No. Tenía que destruir esa flauta. Tras soportar el golpe de martillo de Thor, Blackheart cargó contra Loki. Simultáneamente, tras Loki, el cadáver de un monstruo cabezón mutó en tentáculos en llamas infernales, que lo atacaron directamente. Un hechizo de barbera detuvo a Blackheart, y Loki, instintivamente, usó su arma para bloquear el ataque por la espalda. ¡Crack! La flauta de hueso se partió en dos bajo el tirón del tentáculo. ¿Qué demonios? Su núcleo es tan frágil. Antes de que Loki pudiera reaccionar, la mitad cercenada fue lanzada por los tentáculos hacia Blackheart. Al final, gané. Blackheart se puso de pie, con el cabello erizado por la electricidad. Al observar a las tres personas frente a él, Blackheart calculó que, incluso sin la interferencia de la flauta de hueso, tendría dificultades para vencer a tres oponentes. Por lo tanto, activó de inmediato el ritual de resurrección, formándose una enorme matriz ritual bajo sus pies. Dios de las mentiras, eres muy capaz, pero pasaste por alto un detalle. Una vez que resucite, ese contrato dejará de ser vinculante. Blackheart estaba familiarizado con los contratos plagados de trampas, tras haber servido a Mephisto durante tanto tiempo. En cuanto a por qué Loki lo había engañado, era porque nunca había considerado que el contrato que Amer había firmado pudiera tener algún problema. Una densa niebla negra surgió del contrato superior en la mano de Blackheart, arremolinándose a su alrededor como un tornado. Sin embargo, justo cuando Blackheart se preparaba para aceptar su renacimiento, la niebla negra cambió de dirección, fluyendo directamente hacia la flauta de hueso roto junto a sus pies. Loki comprendió de repente y arrojó también la mitad que sostenía. ¿Así que así se usa? No. Gritó Blackheart con agonía al ver cómo el poder que había adquirido con tanto esfuerzo se dirigía hacia un objeto desconocido. Este ritual no se trataba solo del contrato. Toda la energía que había acumulado con tanto esfuerzo desde que Ghost Rider lo mató se había vertido en él, y ahora iba a perderlo todo. ¡Qué trágico! Thor se acercó a Loki, sintiendo una punzada de lástima por Blackheart. Este tipo había sido víctima de una trampa. Probablemente aún no entendía cómo había terminado así. No bajes la guardia. Exclamó Mordo. Siento una aura demoníaca aún más poderosa. En medio de la advertencia de Mordo, Loki observó fijamente la niebla negra que se retorcía. Thor lanzó un rayo. ¡Clan! El rayo fue desviado por el ala de un murciélago negro azabache. Un crujido, como el de un cuerpo estirándose, resonó simultáneamente. Un par de cuernos carmesí y curvados emergieron de la niebla negra, seguidos de patrones ondulantes en su pecho y abdomen, y ojos escarlata que atravesaron la niebla. ¡Qué nostálgico! Esto es la libertad. El demonio celestial, Westwood, hizo una entrada deslumbrante, una ráfaga de viento repentina levantó todo a su paso, incluso ladrillos sueltos de las paredes. ¡Zas!
Antes de que Thor pudiera ver bien a Westworld, lo encontró fuera de su vista, seguido de una ráfaga de viento por detrás. Rodó hacia un lado, esquivando el ataque. Una cola afilada, como una guadaña, perforó el suelo. Mordo se sobresaltó, extendiendo la mano derecha con un látigo que crujió al impactar contra su objetivo. El látigo brilló, dejando imágenes residuales, y luego golpeó el suelo. Shimu apareció junto a Mordo, con sus garras apuntando directamente a su corazón. Un ataque por sorpresa no es buena idea. Mordo no tuvo tiempo de esquivar. Cruzó las muñecas frente a su pecho, desplegándose un escudo mágico desde el punto donde se unían. Las garras lo desgarraron fácilmente, y la fuerza restante incluso atravesó la protección de su pecho, dejando 2 sangrientas heridas. La velocidad de Shimu era simplemente demasiado grande. Loki ni siquiera pudo fijarlo con su hechizo. Eso es. Mátalos. Gritó Corazón Negro, como si la masacre que Shimu había provocado fuera obra suya. ¡Zas! Las alas de Shimu brillaron, apareciendo repentinamente detrás de Corazón Negro, una luz verde emanando de sus patas retraídas, agarrando los hombros de Corazón Negro mientras éste se encontraba en estado espiritual. ¡Ah! Un grito de dolor escapó de los labios de Corazón Negro al desplomarse de rodillas. Las heridas en sus hombros le provocaban una agonía insoportable. ¿Quién te dio la osadía de darme órdenes? Shimu se inclinó hacia adelante, haciendo una reverencia y colgando boca abajo para encontrarse con la mirada del demonio Corazón Negro. Te resucité, te liberé. Repitió el demonio Corazón Negro. Así es, pero ambos somos demonios, ¿no? Shimu soltó una risita. ¿Ahora piensa en saldar una deuda? ¿Acaso esa palabra les queda bien a los demonios? Me equivoqué, por favor, perdóname, suplicó el demonio Corazón Negro, forcejeando. Shimu soltó sus garras y extendió su mano derecha. El contrato que yacía en el suelo fue recogido por un torbellino y depositado en su palma. Sintiendo las miradas hostiles de los seres superiores ocultos en el mundo onírico, Shimu sonrió con frialdad. ¿Lo quieres? Pues ven y tómalo tú mismo. Al contemplar a aquel demonio poderoso, cruel y astuto, Loki sintió inquietud. ¿Acaso el guión original se había desmoronado por completo? ¿Era esto realmente lo que el escritor pretendía? ¿Podría tratarse de un error de juicio? ¿Acaso el escritor no era uno de los guardianes de la tierra, sino un señor del infierno? En cualquier caso, parecía que estaban en bandos opuestos. Bien, acabemos con él. Loki agitó la mano derecha y una luz mágica iluminó a Thor. Has sido potenciado. Thor, martillo en mano, se preparó para atacar, pero en ese instante, unas cadenas imbuidas de fuego infernal brotaron del círculo ritual en el suelo, atando a Blackheart y a Westworld. ¿Qué es eso? Preguntó Westworld, sobresaltado. Plegó sus alas, atrapando las cadenas con ellas. El fuego infernal y la energía oscura chocaron y se aniquilaron mutuamente. Es Ghost Rider. Está atacando el ritual de resurrección. Gritó Blackheart. Ayúdenme, sé cómo acabar con él. Al oír esto, Westworld saltó hacia adelante, rasgando las cadenas con sus garras mientras agarraba a Blackheart. Más te vale que no me estés mintiendo. Dijo, esquivando los ataques de los 3 presentes. Su absoluta ventaja de velocidad lo hacía invencible. ¿Dónde está el cuerpo principal del ritual de resurrección? No lo encuentro. Westworld buscó por todas partes la sombra de Ghost Rider. No en este sueño, está en la realidad, en San Francisco, respondió Blackheart débilmente. Inútil. Un ritual tan importante ni siquiera estaba delante de tus narices, y no había un guardián de confianza. Se burló Shimu. El demonio Blackheart guardó silencio. Ni siquiera podía tener un guardián de confianza delante de sus narices. Sin un cuerpo físico ni un alma renovada, el demonio Blackheart no podía custodiar 2 lugares él solo. En cuanto a un guardián, eso era una completa tontería. Extendiendo sus alas y perturbando el espacio onírico, Shimu agarró al demonio Blackheart y lo sacó del sueño. Volvamos a la realidad. Gritó Mordo inmediatamente después. Loki corrió hacia la base del mural, recogió la flauta de hueso rota y abandonó la noche de la cacería en Yarnan con los demás. San Francisco. Honmi, que llevaba un tiempo indeterminado buscando al demonio Corazón Negro, por fin sintió el aura maligna al comenzar el ritual. Gracias a la visión especial del ojo del arrepentimiento y a la velocidad del carro, llegó justo a tiempo. Honmi presionó la superficie del ritual, donde ardía fuego infernal, y bajo su control, cadenas animadas la atravesaron, intentando atrapar al demonio Corazón Negro.
Pero, extrañamente, salvo la primera vez, Honji no sintió que sus ataques impactaran. ¡Bum! Un trueno sordo resonó en el cielo. El cielo cambió repentinamente, el clima transformándose en un instante de una noche clara y sin nubes al preludio de un aguacero torrencial. Un fuerte viento se levantó. ¡Oh, no! El cielo ha cambiado. Es el demonio del cielo. Se oyó la voz del viejo por el teléfono. ¿El demonio del cielo? ¿No es el demonio corazón negro? Honji sintió que algo no cuadraba. ¿Había llamado a la persona equivocada? Pero si ambos eran demonios, atacar no estaría mal. El viejo no se equivoca. Sal de ahí rápido. El viejo necesita prepararse. La voz del viejo continuó. Crack. Una ráfaga de viento cayó del cielo, partiendo a Honji en dos junto con el teléfono. Tras rodar 2 veces por el suelo, Honji se puso de pie con una gran herida en la mano. ¿Este es el jinete fantasma del que hablabas? Westwood flotaba en el cielo, con el demonio corazón negro acurrucado a sus pies. Mucho más débil de lo que imaginaba. ¿Este era el demonio del cielo del que había hablado el viejo? Honji sopesó las cadenas en su mano. Mírame destruirlo. Zas. El viento avivó las llamas, haciendo que el fuego infernal de Honji ardiera con más ferocidad. Blandió las cadenas, apuntando directamente a Westwood. Zas, zas, zas. Varias ráfagas de viento surgieron de las nubes, cortando las cadenas en pedazos. Westwood cargó directamente frente a Honji, sus alas de murciélago lo derribaron al suelo y sus garras le pisotearon el cráneo. Jinete del espíritu maligno, una broma. Westwood bajó la cabeza, preparándose para ver qué era esa cosa. No lo mires a los ojos. Gritó Blackheart a modo de advertencia. Era demasiado tarde. Mirada de arrepentimiento. Activada. Honji dirigió la mirada a los ojos de Westwood, pero solo vio una imagen residual. ¿Qué? Tan rápido que pudo evadir su mirada. El vuelo de Westwood resonó de nuevo, esta vez evitando deliberadamente el contacto visual directo con Honji. En el momento en que se activó la mirada penitente, Westwood sí sintió una amenaza considerable. Deberías haberlo dicho antes, le espetó Shimu a demonio corazón negro con disgusto, lanzándolo con una pata de ave sobre su ala de murciélago. ¿Qué más información tienes? Habla rápido. Nada demasiado relevante. Su ataque más poderoso es la mirada penitente, activada por el espíritu de la venganza, dijo demonio corazón negro, cómodamente protegido bajo el ala de murciélago. Entonces está condenado. Antes de que Shimu pudiera terminar de hablar, una luz verde se dirigió hacia él desde lejos. Ante un rayo mágico de luz disparado inesperadamente desde un punto ciego, Shimu pareció tener ojos en la nuca y se movió lateralmente para esquivarlo. Como el mago demoníaco más veloz, Shimu había desarrollado un estilo de lucha relativamente evasivo debido a su ventaja. El cielo era su dominio, y entre oponentes de su mismo nivel, pocos ataques podían alcanzarlo con precisión. En resumen, los otros 7 magos demoníacos no podían acertarle a Shimu, ni siquiera aquel que manipulaba la gravedad. Pero este estilo de lucha, sin victoria ni derrota, lo colocaba en el último lugar del ranking de poder de combate del grupo, y temía ser emboscado. Tras escudriñar con la vista, Shimu no encontró rastro del lanzador, solo un pez globo disecado en el suelo de la calle. Un olor repulsivo. Westwood se puso más alerta. Este ataque le recordaba a los poderosos hechiceros del pasado. En ese instante, el sonido de los rotores de un helicóptero llenó el aire. Varios helicópteros sobrevolaban a pocos kilómetros de distancia. El tiempo no era propicio para el despegue de helicópteros, pero la fuerza de respuesta de San Francisco no tenía otra opción. ¿Debían acercarse a Westwood por tierra? La mayoría de la gente no poseía las habilidades del jinete fantasma. Un ataque con hélices de viento de arriba abajo sepultaría a cualquiera que se acercara. Objetivo fijado. Objetivo fijado. Gritó el piloto desde la plataforma táctica. Inmediatamente después, varios misiles antipersona fueron lanzados desde la tronera situada bajo el fuselaje, dirigiéndose directamente hacia Westwood. Un juguete nuevo. Westwood no prestó mucha atención a los misiles que se aproximaban. Los remolinos de viento y las turbulencias interferían directamente con la trayectoria de los misiles, algunos incluso volaban hacia atrás. Afortunadamente, el programa de identificación de fuerzas amigas funcionó. Los misiles no explotaron al acercarse a los helicópteros aliados. ¿Cuánto durará este ritual de resurrección? Westwood le preguntó a Corazón Negro mientras buscaba al hechicero. Los 2 sistemas de magia dificultaban que Shimu evaluara la situación del ritual.
Unos 10 minutos, dijo el demonio corazón negro. Si alguien lo interrumpe, el tiempo podría extenderse. Interrumpir el ritual no volvería a sellar a Shimu, pero, al ser un elemento crucial para su escape, su final anómalo tendría algún impacto en él. 10 minutos no era mucho tiempo. Valía la pena correr el riesgo. Con un aleteo, Shimu comenzó a sobrevolar la zona del ritual. Varios tornados se formaron a su alrededor, levantando a Honmi y lanzándolo lejos. Simultáneamente, la tormenta formó una barrera, impidiendo el paso a cualquier fuerza externa. Imposible acercarse. Imposible acercarse repetidamente. Resonó la voz del piloto del helicóptero en el canal de comunicación. Dentro del centro de mando, la atmósfera era extremadamente tensa. Todos guardaban silencio. Las fuerzas convencionales eran impotentes ante un enemigo capaz de controlar los fenómenos celestes. Ni siquiera podían lanzar un contraataque efectivo. Parecía que debían acelerar el entrenamiento y la selección de sus propios cultivadores y establecer rápidamente una fuerza especializada. Tantas ciudades no podían ser protegidas por solo unas pocas personas. Suspiro, debemos usar magia para derrotar a la magia. El anciano negó con la cabeza, observando el helicóptero que se alejaba, y continuó preparando la formación en la que trabajaba. Antes de que terminara de hablar, llegaron los magos. El apoyo de los magos del templo había llegado. El espacio espejo se desplegó al abrirse el portal, reflejando y sellando el entorno circundante en un espacio especial. Este era uno de los hechizos característicos de los magos del templo, y su mejor opción para evitar bajas inocentes y limitar eficazmente el rango de movimiento del enemigo. Pero esta vez, ocurrió un evento inesperado. No encontré al objetivo. La percepción mental de Mordor recorrió el espacio espejo, sin encontrar nada. Todavía está afuera. No lo hemos atrapado. Dijo Loki con gravedad. El Westwood preparado era demasiado rápido. Ni siquiera el despliegue del espacio pudo fijar al demonio. Con el enemigo afuera, Mordor no tuvo más remedio que disipar el espacio espejo. Entonces vio la mirada burlona de Westwood en lo alto del cielo. Recitó un conjuro en silencio, y la energía comenzó a remodelarse, con rayos que parecían lanzas condensándose alrededor de Mordor. ¡Vamos!, exclamó Mordor, agitando las manos, y lanzas de energía salieron disparadas rápidamente de su costado. Shimu se hizo a un lado para esquivarlas, pero Mordor retrocedió con la mano derecha, haciendo que la lanza de energía que había volado sobre su cabeza se invirtiera. Esta vez, Shimu, sintiendo la intensidad del ataque a corta distancia, batió sus alas de murciélago, y la lanza de energía se hizo añicos en el aire. Thor se transformó en un rayo, preparándose para lanzar un ataque sorpresa, pero una lluvia de cuchillas de viento cubrió directamente al grupo de magos del templo y a Loki, cuyos escudos mágicos se tambalearon bajo el continuo asalto. Esto iba a ser fatal. Thor alzó su martillo, y con un estruendo atronador, un rayo de las nubes de tormenta lo alcanzó, dispersando rápidamente las cuchillas de viento que se acumulaban a su alrededor. Pero esto era solo una medida temporal. Thor miró a Loki. Hermano, ¿acaso no eres mago? Piensa en algo. Loki sudaba profusamente. Cálmate. Piensa en lo que haría madre si estuviera aquí. La advertencia de Frigga resonó en los oídos de Loki. Al enfrentarse a un enemigo con una ventaja significativa en un aspecto, conviene intentar debilitar esa ventaja, creando una situación en la que tenga que usar su debilidad para atacar su fortaleza. La mayor fortaleza de un mago es su versatilidad. Un mago competente debe ser capaz de seleccionar y lanzar hechizos rápidamente contra todo tipo de enemigos. ¿Debilitar la ventaja? ¿Un hechizo antiaéreo de área amplia? ¿Dominio del silencio unidireccional? ¿Runa de duelo forzado? Ni siquiera las conozco. Frente a Westwood, a quien ni siquiera espacio espejo puede fijar como objetivo, la única forma de restringirlo es con hechizos de área de efecto de nivel extremadamente alto. Loki ha alcanzado el nivel de aprendizaje requerido, pero nunca ha usado estas técnicas en Asgard, y no le gustan estos hechizos de campo de batalla, así que nunca los ha aprendido. Loki conoce principalmente hechizos como clones, ilusiones, aniquilación existencial y teletransportación de corto alcance. Su grimorio ni siquiera incluye algunos hechizos de ataque de área grande, y mucho menos hechizos de restricción de área de efecto más difíciles y menos frecuentes. Esta es la desventaja causada por derrotar a demasiados oponentes débiles y no experimentar muchas batallas de alta presión. En ese momento, una voz resonó repentinamente a un lado. Padre, dije que deberíamos usar magia para derrotar a la magia, pero tu magia es demasiado débil.
Padre salió lentamente de un lado, golpeándose la espalda, el artefacto de pez globo en su mano brillando con una luz verde. En cuanto apareció, Shimu frenó en seco, alejándose rápidamente. Viejo chocho. No busques problemas. Ignorando la provocación de Shimu, el anciano comenzó a recitar un conjuro. Demonios y monstruos, fuera. Demonios y monstruos, fuera. Esta vez, la luz mágica verde no se dirigió hacia Shimu, sino que giró sobre la cabeza del anciano varias veces antes de asentarse en su cuerpo. A medida que la luz verde se intensificaba, el cabello del anciano pasó rápidamente de blanco a negro, las arrugas de su rostro desaparecieron y su cuerpo, ligeramente encorvado, se irguió por completo. Incluso la voz que recitaba el conjuro cambió de anciana a llena de vigor. Técnica secreta. Rejuvenecimiento. Cultivando artes físicas y mágicas, mientras el resplandor se desvanecía. El anciano, en su forma juvenil, apareció ataviado con una túnica blanca. Contemplando la túnica ondeando al viento, los ojos de Shimu no podían ver nada más. Aturdido, le pareció verse sellado dentro de la flauta de hueso. En respuesta, un vendaval se levantó de nuevo, y ráfagas de viento se abalanzaron sobre el anciano. Este alzó la cabeza, abriendo lentamente las manos entrelazadas, y un largo bastón aterrizó en sus palmas. El bastón danzaba, su movimiento giratorio impenetrable al agua. Imbuido de magia de aire, el bastón destrozó cada ráfaga de viento. El anciano caminó con paso firme hacia el ritual. No. No puedes sellarme de nuevo. Rugió Shimu, y el cielo cambió una vez más. Densas nubes de tormenta se arremolinaron, formando un embudo espiral, cuya punta apuntaba directamente al anciano. Invocó viento y lluvia. Gotas de lluvia del tamaño de un puño, estiradas por la gravedad, se transformaron en gotas que caían rápidamente con el vendaval, lanzándose contra el viejo como cañones de agua a presión. El viejo golpeó el suelo con el pie derecho, impulsándose hacia adelante. Con un poderoso golpe de su bastón, una nube de lluvia se hizo añicos con un silbido. Un sendero seco, creado por la poderosa corriente de aire, apareció en medio del aguacero. Saltando entre las gotas, ni una sola gota de agua tocó la túnica del viejo. Deberías volver a donde perteneces, le dijo el viejo fríamente a Shimu, con una voz inconfundiblemente gélida. Ante la amenaza, Shimu rugió, y enormes secuaces con forma de murciélago emergieron de debajo de sus alas extendidas, oscureciendo el cielo. Estos murciélagos gigantes se parecían a Shimu. Sus anchas alas les proporcionaban tanto vuelo como una excelente defensa. Su velocidad también era asombrosa. Al alcanzar la velocidad máxima, un estampido sónico resonó en el aire, como si innumerables aviones de combate de gran agilidad despegaran simultáneamente. Esas afiladas garras, potenciadas por la velocidad, no eran menos poderosas que misiles aire-tierra comunes. Demonios y monstruos, fuera. Demonios y monstruos, fuera. Recitó el anciano un conjuro. El ajo en su bolsillo se convirtió en humo y se adhirió al largo bastón. Luego uno se convirtió en dos en tres en incontables. Los bastones fantasmales, ordenados con precisión y que a primera vista parecían un denso bosque, se toparon de frente con la embestida de murciélagos. Chasquido. El anciano se movió con agilidad, dispersando con un movimiento de su mano derecha a un gran murciélago. Simultáneamente, cada bastón en el aire parecía estar controlado por un monje de élite, que, con un movimiento rápido o un barrido, aniquilaba a los grandes murciélagos. Madre mía. ¿Es un mago o un guerrero? Thor, atónito, le dio un codazo a Loki. ¿Así que así son los magos en la Tierra? Loki quiso decir que era una herejía, pero recordó que los magos del templo eran todos maestros del combate cuerpo a cuerpo. La magia, además de potenciar y limitar a los enemigos, parecía principalmente proporcionarles armas prácticas y fáciles de usar. ¿Acaso la magia asgardiana se había desviado? Un pensamiento repentino cruzó la mente de Loki, sobresaltándolo. Pero esto aún no había terminado. Tras acabar con el enjambre de murciélagos, el viejo papá agitó la mano derecha, y el espectro con forma de bastón que flotaba frente a él comenzó a girar, lanzándose hacia Westwood en el cielo. No puedes darme, viejo. Seguía gritando Westwood. Y, en efecto, Westwood esquivó las sombras del bastón. Incluso con miles de ellos en el cielo, ninguno podía alcanzarlo. El viejo papá lo ignoró y, en cambio, extendió la mano hacia Loki. Loki comprendió su significado e inmediatamente sacó la flauta de hueso rota de su bolsa, lanzándosela directamente. ¡No! Exclamó Westwood, acelerando el paso para interceptar la flauta en pleno vuelo. ¡Ja!
El viejo papá rugió, su magia de aire condensándose en largas agujas que cubrieron toda la zona desde donde había sido lanzada la flauta de hueso. Westuo tuvo que detenerse si no quería ser alcanzado por las agujas. Tal como su padre había predicho, Shimu viró bruscamente a un lado en el aire. El contacto con la flauta de hueso suprimiría su poder, y ser alcanzado por el ataque del archimago en ese momento sería desastroso, equivalente a ser sellado. Por lo tanto, Shimu no tuvo más remedio que rendirse. Sin embargo, siguió dando vueltas en el cielo, esperando una oportunidad para cambiar el rumbo de la batalla. Su padre atrapó la flauta de hueso rota, pasó los dedos por la grieta y la fisura desapareció lentamente. Se la llevó a los labios, la imbuyó de magia y comenzó a tocar suavemente. Un sonido melodioso se elevó lentamente, las notas saltarinas tomando forma y convergiendo alrededor de su padre. «Abre las puertas del infierno», susurró Shimu al demonio corazón negro. «¿Qué?», preguntó el demonio corazón negro, atónito. No quería volver a ese lugar. Si Mefisto lo atrapaba, estaría en serios problemas. «Te dije que abrieras las puertas del infierno. ¿Acaso eres sordo?», rugió Shimu, con una mirada que parecía querer despedazar al demonio corazón negro. Sí, el demonio corazón negro se sintió agraviado. Sentía que todo le salía mal. Un portal unidireccional al infierno comenzó a aparecer sobre la ceremonia de resurrección. Westuo se detuvo ante el portal, observando a su padre lanzar el hechizo. Necesitaba determinar si este hombre estaba fanfarroneando y si realmente sabía cómo sellar la magia. Aunque la habilidad mágica demostrada por su padre sugería que este hechizo no sería difícil para él, ¿y si no lo había aprendido? «Deberías volver con tu padre», se burló Honmi, observando al demonio corazón negro, que había sido mantenido a raya por el torbellino de Westuo. «Apuesto a que Mefisto te ha preparado un castigo, quizás una buena paliza, jajaja». La mejilla izquierda de Blackheart se contrajo incontrolablemente. En el instante en que vio la mirada compasiva de Loki, se derrumbó por completo. No, todo su ser. ¿De qué te ríes? ¿Te crees mejor que nadie? Maldito. No. No eres más que basura recogida. Maldijo Blackheart a Loki. ¿Qué demonios? Yo no era quien se burlaba de ti. Loki se quedó atónito al principio, sintiéndose como si hubiera quedado atrapado en el fuego cruzado. Estaba a punto de contraatacar cuando se dio cuenta de que Blackheart no parecía estar mintiendo. ¿Qué estás diciendo?, rugió Thor primero. Rompetormentas. Un rayo cegador se concentró en el martillo, estrellándose contra Blackheart, que inexplicablemente reía y lloraba. Westuo ni siquiera se giró. Batió sus alas de murciélago, apartando el martillo. Bajo las puertas del infierno, el viejo había completado la magia de sellado. El número de notas musicales reunidas era suficiente. Alzó su flauta de hueso y la apuntó hacia adelante. Sello. La magia, potenciada por la esencia restante del demonio celestial en la flauta de hueso y combinada con el efecto de un artefacto de sellado específico, hizo que este hechizo fuera imposible de esquivar simplemente con velocidad. Ante la inminente fatalidad, Shimu se volvió mucho más frío, agarró el alma del demonio corazón negro y se lanzó de cabeza a las puertas del infierno. Viejo, no te quedan muchos años de vida. Volveré para tu funeral si tengo la oportunidad. Tras estas palabras, las puertas del infierno se desvanecieron y las inusualmente densas nubes de tormenta en el cielo desaparecieron. En un rincón remoto del infierno, hordas de demonios menores se enfrentaban en una llanura repleta de vapor sulfuroso y fuentes de lava. Saqueaban fragmentos de almas de los suyos, esforzándose por convertirse en verdaderos demonios o diablos. Arriba, una puerta que contenía un vórtice rojo oscuro se abrió de repente. Shimu emergió de ella junto al demonio corazón negro. Sintiendo el calor abrasador y el ruido constante que intentaba penetrar su corazón, Shimu experimentó una punzada de emoción. Aunque le desagradaba este entorno, e incluso bañarse le resultaba una molestia, esta sensación familiar era como volver a casa. Justo entonces, bolas de fuego cayeron desde abajo. Shimu miró hacia abajo y vio demonios que habían completado parcialmente su primera etapa de evolución y adquirido habilidades mágicas, intentando atacarlo. Las alas de murciélago batieron, creando un torbellino de ráfagas de viento que despejó instantáneamente el área inferior. Bajo la influencia de las reglas de la dimensión infernal, los fragmentos de almas dispersos convergieron espontáneamente hacia Shimu. Shimu los masticó y los aplastó formando una bola, lanzándosela al demonio corazón negro. No está rico, para nada rico. Aunque sea un demonio, no se alimenta de almas.
Vamos, guíame, dijo Shimu, mirando al demonio corazón negro, que se había solidificado ligeramente. ¿A dónde? Preguntó el demonio corazón negro, desconcertado. Shimu suspiró. ¿Por qué siempre me encuentro con idiotas? A tu territorio. Esto silenció al demonio corazón negro. No tengo territorio. ¿Acaso tu padre no es el señor del infierno? Preguntó Shimu, sorprendido. Sí, pero no tengo nada, dijo el demonio corazón negro con impotencia. Además, creo que viene hacia mí. Qué tacaño, pensó Shimu con incredulidad. Mefistófeles podía ser tan tacaño. Incluso si no valoraba al demonio corazón negro, al menos podría haberle dado un territorio decente. ¿Cómo podía no darle nada? No era de extrañar que obligara al niño a comer cualquier cosa, e incluso a comerla con deleite. Vámonos. Indícame la dirección. Vayamos a una zona desierta o en disputa, conquistemos algún territorio y luego hablaremos, continuó Shimu. El demonio corazón negro se sorprendió bastante. ¿Me llevas contigo? Mi padre podría seguirnos todo el camino. ¿Quién se cree que es? ¿Crees que tengo miedo? A pesar de decir esto, Shimu aceleró el paso. El demonio corazón negro conocía bien la zona. Era la región fronteriza entre los territorios de Mefisto y Lucifer, una zona relativamente caótica del infierno. En efecto, había muchas tierras áridas y desoladas sin administración demoníaca. Carentes de recursos valiosos, tenían poco atractivo, y esperar que demonios comunes las desarrollaran era una completa tontería. En tierra firme, Mefisto alzó la vista hacia el demonio corazón negro y Shimu, que se alejaban. Dudó un instante y no intentó detenerlos. El olor de Shimu era extraño. Mefisto no quería un enfrentamiento directo. Prefería ser la mantis acechando a la cigarra, ajena al oropéndola que la sigue. En cuanto a la mantis, que Lucifer y los demás demonios de esa zona se encargaran de ella. Pronto, Shimu encontró una alta montaña que era prácticamente roca desnuda y se detuvo. El paisaje de abajo no se diferenciaba de ningún otro lugar. Los pequeños demonios, que parecían surgir de la nada, seguían saltando y brincando, masacrando a cualquiera que encontraran hambriento. Ni siquiera se veía un árbol. Oye, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntó Shimu, algo desconcertado. Dada tu fuerza, o te unes a las filas de algún gran demonio o te desarrollas por tu cuenta. El demonio corazón negro comenzó a considerar las cosas desde la perspectiva de Shimu. ¿Desarrollarme por mi cuenta? ¿Cómo? Shimu no tenía ninguna intención de convertirse en el subordinado de nadie. Entonces será mejor que consigas la aceptación y el reconocimiento de la dimensión infernal. Así tendremos un territorio propio, continuó el demonio corazón negro. ¿Aceptación y reconocimiento? Shimu alzó la vista al cielo, capaz de percibir las caóticas reglas dimensionales. No siento que me rechacen. Eso es porque no te has enfrentado a quienes ya han sido aceptados. Una vez aceptado, no favorecerá a ningún bando, explicó el demonio corazón negro sobre la situación básica del infierno. Allí, matar y competir eran muy valorados. Una vez que alguien obtenía reconocimiento, independientemente de su tamaño, la dimensión infernal no favorecería a ningún bando en la batalla. Claro que esto se basa en la premisa de que ninguno de los combatientes sea un ser como el Señor del Infierno, que ostenta un gran poder. ¿Cómo conseguimos reconocimiento? Preguntó Simón. Invadiendo otros mundos. Tanto si tienes éxito como si fracasas, con tal de que invadas, obtendrás reconocimiento. O bien, puedes matar y devorar a la fuerza a un demonio poderoso en su propio territorio. Eso también te dará reconocimiento. En resumen, haz lo que se ajuste a las reglas del infierno. Actualmente, la dimensión infernal está muy centrada en la Tierra. Atacarla reportará mayores beneficios, dijo lentamente el demonio corazón negro, razón por la cual había invadido la Tierra. Tiene sentido, pero ahora surge un problema. ¿Cómo regresamos a la Tierra? ¿Aún se puede abrir tu portal del infierno? Preguntó Shimu. El demonio corazón negro negó con la cabeza. El último pasaje espacial y punto de anclaje fueron robados a mi padre. Ahora deberían ser inservibles. Sin embargo, puedes proyectar poder o algún símbolo de vuelta a la Tierra. Una vez que los codiciosos se sientan tentados, pueden crear una red a través de él o simplemente realizar una invocación sacrificial. Eso es básicamente lo que hace todo el mundo. O puedes robar directamente un demonio con un pasaje, pero encontrar uno así es complicado. Y Shimu reflexionó un instante. Desarrollar algo por tu cuenta es demasiado lento. Robar es más rápido. ¿Robar? ¿Dónde robarlo?
No hay información alguna. Blackheart se sintió algo confundido al notar que la figura de Westwood se transformaba rápidamente en la de un hombre adulto muy elegante, con sus alas de murciélago ligeramente reducidas y pegadas a la espalda. ¿Acaso parezco un vampiro?, preguntó Westwood, balanceándose. Sí, te pareces bastante, pero tu olor y aura son diferentes. Los vampiros del infierno son más cautelosos, dijo Blackheart con tacto. No hay diferencia. No pretendo engañar al infierno. Ya es suficiente con que la gente común en la tierra no pueda distinguir entre vampiros comunes y corrientes. Westwood movió el dedo. Eso se llama usurpar el nido de otro. Blackheart aplaudió con entusiasmo y comenzó a relatar la información que había recopilado sobre los vampiros en la tierra. Tras ser asesinado por Ghost Rider, Blackheart se quedó en la tierra. No había logrado mucho, pero había reunido mucha información indirecta y turbia. Por ejemplo, había grupos de vampiros dispersos en Nueva York y un grupo de adoradores. Sin embargo, a medida que los poderes sobrenaturales han ido aflorando gradualmente en los últimos 2 años, su alcance se ha reducido en cierta medida. Al fin y al cabo, existiendo un camino legítimo que seguir, muchas personas no están dispuestas a convertirse en vampiros con debilidades por todo el cuerpo. Además, es evidente para cualquiera que tenga ojos para ver lo que los fenómenos sobrenaturales se están desarrollando a un ritmo sin precedentes. No aprovechar esta oportunidad y, en cambio, juntarse con un grupo de viejos sería una imprudencia. Sin embargo, el número de personas que se creen superiores por algo ha aumentado considerablemente. Se trata, en su mayoría, de personas que solo han oído rumores sobre poderes sobrenaturales, pero que nunca los han presenciado, y cuyas mentes están llenas de la idea de la ascensión instantánea.